¿Cómo están? Bendiciones. Estamos en esta materia, principios de liderazgo, donde, estamos cerrando ya este tiempo y vamos a estar viendo una nueva materia, así que estar pendiente de eso también. Pero hoy quiero cerrar esta materia de principios de liderazgo hablándote o continuando con lo que hemos visto sobre la consolidación, sobre el consolidar a las personas. Recuerda lo que te había mencionado anteriormente, Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, habla y nos relata que gran multitud seguía a Jesús de todas partes. Y esta multitud que seguía a Jesús empezó a verlas y empezó a sentir compasión de ellas, porque dice la Biblia que eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces vemos nosotros allí que Jesús veía la necesidad de esas personas, que Jesús se preocupó por ellas. Entonces, una de las cosas que en nuestra vida debe haber es esa compasión por las personas, esa compasión por las almas, esa compasión por la gente. Recuerda que parte de nuestro eslogan es que después de Dios lo más importante son las personas. Ellos son lo más importante después de Dios y hay que dar la vida por ellos. También otra de las cosas que tienes que grabarte en la mente y debes conocerlo al revés y al derecho y enseñarle a tus discípulos, porque a estas alturas o en este nivel en el que tú te encuentras, quizás ya tengas tú unos discípulos o quizás estás desarrollando la labor. Recuerda que la manera de multiplicarnos, solo hay que hacer lo que Jesús hizo. Jesús ganó, formó a sus 12, o sea, las personas que iban a ser parte de su equipo, y luego los envió para que hagan la misma labor, y es como uno se puede multiplicar. Tal como Jesús dejó establecido, así es nuestra visión. Predicar el Evangelio. Entonces, quiero que podamos repetir la visión en esta hora. Y de hacer discípulos en todo lugar donde estemos, no mostrando limitaciones, sino dándolo todo por las personas, enseñándoles que guarden lo que Jesús nos mandó. Esa es la visión de nosotros, esa es la que le tienes que repetir a la gente a la cual quizás discipulas. Esa es la visión que hay que repetir en las casas de paz. Toda la gente tiene que conocer la visión de nuestra iglesia, que se trata de un modelo de pastoreo que es de hacer discípulos. Así que es lo que Jesús dejó establecido. Entonces Jesús sintió compasión de ellos, ya, porque los veía desamparados, los veía quizás abrumados, angustiados y descuidados. Estaban completamente dispersos. Entonces, por eso Él decide formar a sus 12 para tener cuidado de una mejor manera. Y es lo que nosotros hacemos aquí en casa. Como pastores tenemos nuestro equipo, nuestros 12, nuestros discípulos. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de cuidar a toda la grey, pero ellos también van a tener sus discípulos. Y ellos a sus discípulos les van a enseñar que cuiden también a otros. Entonces, la manera de tener cuidado a toda la iglesia. Y lo único que debemos hacer es formar nuestros 12. Solo 12, nada más. Con 12 podemos ganar mucha gente, pero hay que enseñarle la visión, hay que enseñarle el modelo, hay que enseñarle la estructura de, en este caso, nuestra iglesia, y es aquella que tú debes grabártela en la mente y el corazón. Jesús sintió compasión de las personas. Entonces, por lo tanto, la consolidación tiene dos objetivos. Una vez que ganamos nosotros a las personas, la consolidación tiene dos objetivos. El primer objetivo es el cuidado y la administración del nuevo creyente, que eso también ya lo topamos en clases anteriores. Es el cuidado y la administración del nuevo creyente. Y lo segundo es el involucrarlo a la gente, a las personas que ganamos, involucrarlo en la iglesia e involucrarlo en las casas de paz. ¿Por qué? Porque es el lugar donde quizás se va a integrar.
Recuerda que la Biblia nos enseña que debemos habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, es el lugar donde nosotros vamos a poder engranar al cuerpo de Cristo, en la iglesia o en las casas de paz. Y es lo que hay que incentivarlo. Entonces, 2 objetivos: cuidado y administración del nuevo creyente. Y segundo, involucrarlo en la iglesia y en las casas de paz. O sea, hay que invitarlo, hay que animarlos a cada uno de ellos. Entonces, debemos mostrar nosotros el amor a ese nuevo creyente, debemos mostrarle que nos importa, debemos mostrarle que nos interesa, y en realidad no lo hacemos hipócritamente. En realidad, si estamos metidos en la visión y tenemos a Jesús en nuestra vida, vamos amarlos de verdad y vamos a ser completamente sinceros con ellos y se lo vamos a demostrar a cada persona que llegue a nuestra iglesia. Hay que demostrar el amor de nuestro Señor Jesucristo y hacerles ver que nos importa. La gente nueva que llega a la iglesia, ellos se van a permanecer cohibidos porque no conocen quizás a nadie. Pero tú que eres parte de esta casa, acércatele a todo nuevo, dale la bienvenida, hazlo sentir bien, hazlo sentir en casa, hazlo sentir que nos importa. Para cuidar mejor a las ovejas debemos estar agrupadas. La manera de cuidar a las ovejas es estando agrupadas. Las ovejas, si andan sueltas, corren peligro, pero las ovejas que están agrupadas es aquella que se puede cuidar. Entonces, ¿cómo se la agrupa? A través de las casas de paz. ¿Cómo se la agrupa? A través de los discipulados. ¿Cómo se la agrupa? Dentro de la congregación. Es la manera como van a estar cuidadas las ovejas. Esto implica a llevarlo al nuevo creyente a que se involucre y a que participe dentro de las actividades de la iglesia. Entonces, la actitud que debemos mostrar en el grupo de discipulado, en casa de paz, con el nuevo creyente, es una actitud de entrega. Hay que entregarse por completo. Entrega, sacrificio y amor es lo que debe existir. Eso es lo que la vez pasada veíamos y debemos tenerlo grabado en nuestra mente. Estamos como que haciendo un remember de lo que vimos la vez pasada para poder mostrarte y que puedas quedarte grabado en tu mente lo que es la consolidación en sí. Debemos estar convencidos de la obra de Dios, debemos mostrar gozo por su salvación, debemos tratar de identificarnos con aquellas personas, debemos mostrar un amor entrañable. Pablo lo hacía, debemos nosotros orar por ellos. Entonces, es lo que hemos visto. Ahora, ¿qué te quiero hablar el día de hoy? Te quiero hablar de la bendición que hay en la cobertura. La bendición que hay en la cobertura. La cobertura, ¿o qué es cobertura? Cuando hablamos de cobertura, ¿de qué nosotros estamos hablando? Estar en cobertura es estar bajo cuidado y bajo protección. Entonces, entiende bien, estar bajo una cobertura es estar bajo cuidado y bajo protección. Ahora, ¿bajo cobertura de quién? Bajo cobertura de una persona, bajo las bendiciones y las promesas que Dios ha dado, a quien debemos respeto, obediencia y fidelidad. En este caso, ¿quién te brinda la cobertura a ti? ¿Quién te brinda esa cobertura? La cobertura te brinda tus pastores, la máxima autoridad que hay en la iglesia, la autoridad que ha sido establecida por Dios, el ángel de la iglesia. Esa cobertura que viene de Dios hacia tu pastor, que viene con la visión. Entonces eso, el estar bajo esa cobertura, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que haya bendición sobre tu vida, va a provocar que los cielos se abran a tu favor. Entonces, ¿cómo es estar bajo cobertura? Es mostrar fidelidad, es mostrar lealtad, es mostrar respeto hacia esa cobertura. En este caso, tus pastores, pero también, en este caso, tus líderes. Tus líderes también son tu cobertura. Son tu cobertura. Todo lo que esté arriba es una cobertura. Entonces, hay bendición. Por eso,
Mira, dentro del modelo hay algo que se debe practicar y es la lealtad. Que nunca se te pase por la cabeza hablar a las espaldas de tus pastores. Que nunca se te pase por la cabeza hablar a las espaldas de tus líderes. Nunca. Porque lo que estás causando es rompiendo esa cobertura y estás logrando que la bendición sea parte de ti. Pero no solo eso, sino que estás acarreando maldición también para ti. No solo que se va la bendición, sino que acarreas maldición para tu vida. Por eso, cuando estés en un lugar donde quizás alguien quiera hablar algo mal de tu pastor, por algo que se va a hacer, por algo que se ha hecho, tú aléjate. O si no, corrige y defiéndelo, porque vas a causar bendición. Eso es fidelidad y eso es lealtad. Y es un principio que debes tener tú que te está formando el día de hoy. Es un principio que debemos atesorarlo en nuestra vida. El mostrar respeto, fidelidad y lealtad a nuestros pastores y a nuestros líderes. Nunca compartas algo en contra. Recuerda lo que le pasó a Coré, recuerda lo que le pasó a la hermana de Moisés cuando hablaron mal en contra del siervo de Dios. Por eso no caigamos en ese error. Debemos lealtad, debemos respeto y eso es estar bajo cobertura. El estar bajo cobertura, eso te delega también hacia ti autoridad. Por eso debes permanecer pegado a tu líder. Por eso debes permanecer bajo la visión que tu líder en este caso te imparta, que es la visión de la iglesia. Entonces, el estar en cobertura, el estar bajo cobertura es estar bajo herencia, el estar bajo cobertura es estar bajo bendición. Eso es estar bajo cobertura. Es lo contrario de las maldiciones. Por eso debes tú tratar siempre de permanecer en cobertura. Jamás hagas las cosas solo. Jamás hagas las cosas por tu propia cuenta. Siempre pídele dirección a Dios, pero también acude a tu líder para que te pueda guiar y te pueda aconsejar. Entonces, hay principios en la cobertura. Hay principios que nosotros debemos tener. Entonces, tener cobertura es recibir la bendición, como te mencionaba, a través de una persona que fue obediente a Dios y le creyó. Porque toda persona que da cobertura es una persona que creyó a Dios y que fue obediente también. Nosotros como pastores le creímos a Dios y fuimos obedientes a su llamado, pero también nosotros estamos bajo cobertura. Los líderes o nuestro equipo le damos esa cobertura. Ellos tienen su gente que le brindan esa cobertura. Y así vamos nosotros formando. Tú tienes que tener una cobertura. Tienes que tener un líder. Si no lo tienes, tú puedes preguntar para poder asignarte uno. Pero tú tienes que tener tu líder. Ese líder es tu cobertura. Pero no solo eso, sino que ese líder que es tu cobertura te está enseñando, te está formando para que tú puedas hacer más adelante eso con otro y tú puedas dar esa cobertura. Pero todo siempre alineado y desarrollado con la visión que reposa sobre la cabeza principal, que son los pastores. Cuando uno está bajo cobertura de alguien, hay que seguir la visión de esa persona. Cuando estamos bajo cobertura de alguien, hay que seguir la visión de esa persona. El estar bajo cobertura, eso implica seguir la visión. Por eso es que tú tienes que absorber como una esponja lo que tu líder te enseña, porque debes caminar bajo esa visión que ellos te están enseñando, que esa visión no es otra cosa que la visión de esta casa. Por eso estar bajo cobertura es caminar bajo la visión de esa persona. Ahora, esa cobertura será efectiva si existe una relación de discipulado. No podemos decir que estamos bajo cobertura si no estamos siendo discipulados. Solo podemos decir que estamos bajo cobertura si estamos recibiendo discipulados, si estamos siendo discípulos,
si estamos siendo discipulados por esa persona. Entonces, aquel que está bajo cobertura sigue los mismos principios. Aquel que está bajo cobertura sigue los mismos valores que su maestro, de su mentor, como quieras llamarlo, maestro, mentor, líder. Sigue esos mismos principios y valores que le han instruido, que en ocasiones te han corregido. Tú tienes que aprender a ser corregido también. No molestarte cuando te corrigen. Tienes que aprender a ser corregido. Porque en un momento tú también podrás corregir a otros. Entonces, somos corregidos también por la cobertura. Tener cobertura es estar bajo autoridad de alguien. Jesús le daba cobertura a sus discípulos y sus discípulos tenían autoridad. Jesús los envió y le dice, hey, vayan, les doy toda autoridad, le dijo en una ocasión Jesús, y los envió. Entonces, estar bajo cobertura es estar bajo autoridad. Al estar en cobertura, se trabaja en un solo equipo, bajo una sola cabeza que los dirige. Bajo una sola cabeza que los dirige. Así que déjate guiar por tu líder. Que en el grupo pueda aprender a ser guiado por el líder. Porque los líderes son guiados por sus líderes también que están encima de ellos. Y también asimismo los líderes son guiados por el pastor, el cual recibe la visión. Las características de estar bajo cobertura es que se está en la misma visión. Primero, se está en la misma visión, camino bajo la misma visión, amo la visión. Si hay algo que tienes que aprender es amar la visión de esta casa. Debes amar a las personas, amar a la gente, amar el servicio, amar multiplicarte, porque el deseo de Dios es que te multipliques, amar multiplicarte y dar la vida por ellos. Entonces trabajo bajo la misma visión. Nunca refutas algo, nunca dices, no, yo no quiero, no voy a hacer. No, trabajas bajo la misma visión. Das la vida por eso. Lo que se te diga, eso tú tratas de hacer. Porque es la visión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces trabajamos bajo la misma visión. Segundo, otra característica de estar bajo cobertura es que tengo un proceso de formación y de discipulado. Es lo que tú haces. Tú estás bajo formación y bajo discipulado. Te están formando en los discipulados cada vez que te reúnes, cada vez que estás ahí con tu líder, estás siendo formado. Entonces es una característica de estar bajo cobertura. Tercero, la honra a la autoridad. Debes honrar la autoridad, debes bendecirla, debes respetarla, como te decía al inicio. Entonces honrar la autoridad por quien recibimos las bendiciones y promesas. Debo trabajar bajo la misma visión. Abraham, Isaac y Jacob son el buen ejemplo de eso. Son ejemplo de que trabajaron bajo la misma visión, creyeron a la palabra. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Todos siguieron la misma visión, caminaron bajo la misma promesa. Todos ellos. Entonces Dios le dio el llamado y la visión a una persona para que la transmitiera a otros. Tú estás hoy aquí, estás atrás de tu dispositivo, quizás de tu ordenador. Tú estás allí recibiendo la visión, pero no para que te quedes allí, no para que seas uno más y estés sentado, no. Tú estás recibiendo la visión para que puedas transmitirla a otros, para que puedas transmitir a muchos, para que puedas transmitir a personas, empieces a ganarlas y empieces a armar tu equipo, empieces a trabajar en eso, porque la idea es ensanchar el reino de Dios. Tú eres parte de esta casa, debes amar esta casa, debes amar la visión, debes amar a las personas
pero tenemos que asumir el reto y el compromiso, el desafío de poder salir y multiplicarnos. Poder, si no tienes grupo, empieza a abrirlo. Recuerda que la visión es hacer discípulos en todo lugar donde estemos. Empieza con 2 personas, con 3 personas, pero empieza a prepararlas y ellos van a salir y van a hacer la labor. Ustedes tienen la capacidad para poder ganar y tienen en sus manos el poder de la multiplicación. Hay bendición, pero debemos asumir el reto. ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Estás dispuesto a asumirlo? ¿Crees que la palabra de Dios te confronta a salir y a hacer discípulos, a hablarle a alguien de Jesús, a poder empezar a formar a personas, a poder mostrar a ese Jesús que ama? Entonces, la visión que nos es dada es para que sea transmitida a muchos más, a muchas personas. Hoy estás aprendiendo para transmitir a muchas personas la visión de esta iglesia. Así como el Señor espera que el pastor escuche y obedezca la visión que le está dando para la congregación tiene que escuchar y recibir la visión que le da su pastor. Por eso no pueden haber 2 ni 3 visiones, no pueden haber nada. 2 visiones siempre será ya una división. No pueden haber 2 visiones, una sola visión. La que es dada de Dios al ángel de la iglesia, al pastor. El pastor que transmite a su equipo. El equipo que empieza a transmitir a sus discípulos y así empezar a transmitir a toda la iglesia. No pueden haber 2 visiones, solo hay una visión. Y el trabajar y amar esa visión, la visión de la casa, eso implica que estamos bajo cobertura y que estamos honrando a nuestro pastor, a nuestros líderes. Eso es estar bajo cobertura. No pueden haber 2 visiones porque 2 visiones ya es división. Ahora, la visión o la cobertura no es para que cada miembro haga lo que quiera. No es para que la gente decida como quiera decidir. Porque a veces el problema, piensan, es que todo el mundo puede opinar dentro de una congregación. Que todo el mundo puede hacer lo que desea porque es la iglesia. Pero no. Hay un orden establecido. Hay una visión que se maneja. Y es la que se debe respetar. Por eso, si eres parte de esta iglesia, ama la visión y no se te va a tornar pesado nada. Pero el tener cobertura no significa hacer lo que quiera o hacer lo que yo desee. No, eso no significa el tener bajo cobertura. El que cada miembro pueda hacer lo que quiera en la iglesia, no. Cuando nos comprometemos, nos estamos comprometiendo con Dios, con los pastores, con el líder, con la congregación. Pero lo importante es que vamos a estar cubiertos y va a haber bendición. Por eso la iglesia es momento que esté lleno de gente, pero comprometida. La gente sin compromiso, esa gente no se requiere. Se requiere gente con compromiso y tú eres una persona que creo yo que ha asumido a ese compromiso, que ha asumido ese rol. Mira, dentro de la visión los dones no impresionan, el talento no impresiona. Lo que impresiona es qué hacemos con el talento y con los dones que tenemos. El éxito no se mide por los talentos y dones que tengamos, sino por lo que hacemos con esos dones y esos talentos. Para llegar al éxito, el tener éxito, no es por casualidad. Los grandes ministerios, las personas que han tenido éxito, no es por casualidad. Es porque se esforzaron, se comprometieron y trabajaron. La iglesia necesita gente comprometida. Y tú hoy estás aquí, primero para comprometerte con Dios, con la iglesia, con tus pastores, con tus líderes, pero también para enseñar a otros a que puedan comprometerse también. Y aquel que se compromete jamás reniega, jamás habla a las espaldas, sino que siempre muestra lealtad, muestra sujeción. Y eso va a causar bendición sobre tu vida. Por eso debemos nosotros saber que el servicio va más allá de trabajar en la organización de una persona.
va mucho más allá de trabajar en la organización de una persona. El servicio es algo tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó el vivo ejemplo, que Él vino a servir a este mundo. Así como tu líder se reúne contigo y ha tratado de ganarse la confianza, es lo mismo que tú tienes que salir y hacer con otro, ganarte la confianza para luego empezar a enseñarle, para que te lo puedas ganar. Y saber que el fin de semana este lugar tiene que llenarse de gente hambrienta y sedienta por Dios, pero que ha sido inspirada por alguien, y ese alguien eres tú. Pero para eso debes tú asumir ese compromiso también de cada fin de semana estar en la casa del Señor. Lo único que tengas un imprevisto, algo que se genere, pero el domingo es el día del Señor. Si puedes aplazar algo que lo puedes hacer después y darle las primeras horas a Dios, hazlo. Porque eso demuestra el compromiso con tu Padre Celestial y con esta casa. Y también es la forma de poder integrar a las personas. Por eso que de aquí en adelante, el estar en la casa del Señor cada fin de semana sea un compromiso, pero también sea una prioridad en tu vida, porque vas a tener la autoridad para poder enseñarles a otros también. Entonces, debemos saber nosotros todo esto. El proceso de formación es a través del discipulado. La bendición de la cobertura se transmite a través del discipulado. No hay otra forma de transmitir la bendición de la cobertura, sino a través del discipulado, porque a través del discipulado conozco a la persona, me relaciono con ella, comparto, pero también la voy formando. La cobertura implica ser mentor del discípulo. Cuando tú tienes un líder, tú tienes un mentor. Entonces, si tienes un mentor, tienes que aprovecharlo al máximo. Aprovéchalo al máximo. Si tienes un mentor, aprovéchalo al máximo. Y no solo eso, sino que más adelante tú vas a ser mentor. O quizás eres ya mentor de alguien, o sea, líder de alguien. Entonces, tienes que estar dispuesto a dar todo al máximo. Hay un ejemplo del apóstol Pablo en la vida de Onésimo, en la carta a Filemón. El apóstol Pablo revela cómo formó a esta persona. Cómo lo formó, que de ser un siervo inútil, convertirse en alguien útil para ambos. Eliseo fue siervo de Elías y no lo dejó en ningún momento hasta tomar la doble porción. Josué aprendió de Moisés a acercarse a Dios y a dirigir al pueblo. Luego fue quien continuó con la obra hacia la tierra prometida. El libro de Proverbios dice: oye, hijo mío, escucha, oye la instrucción de tu padre. Isaac demostró estar bajo cobertura de Abraham, quien lo formó, quien le enseñó muchas cosas. Ahora, hay que honrar la autoridad siempre. Siempre vamos a honrar la autoridad. Nunca menosprecies nada de lo que Dios ponga en tus manos. Jamás lo menosprecies. Porque el Señor quiere bendecirnos y quiere ayudarnos para que nosotros nos multipliquemos. Jesús dijo en una ocasión: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que tú puedas ser esa parte de esos pocos que Jesús escoge para que gane multitudes y para que se multiplique. Tú tienes la bendición de poder estar hoy aquí para ser desafiado y salir a ganar. No menosprecies lo que el Señor ha puesto hoy en tus manos. No menosprecies. La Biblia dice en Hebreos 13:7: acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Debemos ver la conducta de nuestros pastores. Y debemos no solo eso, sino que imitar su fe. De esa forma recibiremos también la bendición
de parte de Dios. Y podremos decir, Señor, quiero que me bendigas como lo has hecho con mi pastor. Toda bendición que cae sobre tu pastor, cae sobre la iglesia. Por eso tienes que creer y tienes que cambiar la mentalidad. Tú eres un hijo espiritual. Y un hijo espiritual es aquel que ha sido engendrado y formado por alguien más. Hay gran diferencia entre ser un hijo y ser un jornalero. Y tú eres un hijo de esta casa. Por eso tienes cobertura. Y debes amar la visión y debes seguir hacia adelante. Un hijo es engendrado y formado. Un jornalero es contratado y remunerado. Escucha bien esto. Un hijo es engendrado y formado. Un jornalero es contratado y remunerado. Un hijo es fiel a su padre. Fiel a su padre. El jornalero trabaja por su trabajo. Tú eres hijo de esta casa y tienes que ser fiel a tus padres espirituales, que son tus pastores. Fieles a tus líderes. Un hijo espiritual, recuerda, es aquel que es engendrado y es formado por alguien. Tú estás siendo formado. Estás siendo formado por tus pastores. Estás siendo formado por tus líderes. Los hijos deben honrar a aquel que los formó. Todo hijo debe honrar a aquel que los formó. El apóstol Pablo llamó a muchos colaboradores y fieles ministros, pero pocos fueron considerados hijos. Muchos colaboradores tuvo, pero pocos hijos. Y los hijos fueron Timoteo, Tito y Onésimo, a quienes dedicó las epístolas. En el discipulado existe una relación tan fuerte y genuina con la paternidad. Dios bendice generaciones de discípulos que siguen a su pastor. En el discipulado, recuerda, existe una relación tan fuerte y genuina. Existe una relación de paternidad y Dios bendice eso. Dios bendice eso. Recuerda que la iglesia primitiva consolidó a los nuevos creyentes. Hechos capítulo 2, verso 37, vemos nosotros los primeros cristianos, aquellos que se convirtieron primero 3,000, luego 5,000. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó al momento de la conversión? Primero se le comunicó la importancia del arrepentimiento. Recibieron a Jesús, la llenura del Espíritu Santo, testificaron y le exhortaron a consagrarse a Dios, recibieron bautismo en agua. Reportaron lo sucedido, 3,000 nuevos convertidos. Después de la conversión de ellos, fueron instruidos en la doctrina de los apóstoles. O sea que fueron discipulados una vez que se convirtieron. Tenían amistad entre ellos, compartían pan unos con otros. A través del discipulado, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos formaron esa relación. Porque compartían, dice, entre ellos, compartían el pan los unos con los otros. Tenían amistad, fueron enseñados y perseveraron ellos en la oración. Porque había un amor sincero en sus vidas y ellos perseveraban. Se reunían constantemente también, la palabra del Señor dice, se reunían en las casas para oír la palabra de Dios, para predicar. Se ayudaban los unos con otros. Entonces, en la iglesia primitiva vemos el ejemplo de cómo los apóstoles continuaron con lo mismo que Jesús hizo. Y es lo que nosotros debemos hacer. Por eso, ¿cómo se consolida? Dándole la bienvenida. Segundo, reunirnos para consolidarlos, llamarlos, visitarlos, asignarlos a un grupo, enviarlos a un encuentro y luego que puedan pasar el proceso de la escuela ministerial. Pero tú no puedes descuidarte de ellos, así como no se pueden descuidar de ti. Recuerda, hay bendición en la cobertura y es importante que tengamos esto en mente para que lo podamos practicar y lo podamos también enseñar. Eso ha sido la clase de hoy, la bendición de la cobertura.
Estamos cerrando esta materia, pero hay que estar pendiente porque estamos un poquito atrasados y vamos nosotros a seguir viendo la nueva materia. Esta clase vas a tener que hacer un resumen y va a estar cargada durante toda esta semana que viene, toda esta semana, para que puedas subir tu tarea. Pero esta semana también se cargará la clase de la nueva materia porque estamos pronto a cerrar este nivel que estás cursando. Dios te bendiga. Tenemos el examen. Voy a dejar las preguntas para que las puedas responder y las puedas cargar también. Así que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima clase.